Bueno, el texto que vamos a hablar ahora es Las ciudades y las ideas de Romero, ¿sí? Es un texto que habla de la organización urbana en estos procesos de independencia. Primero entender, antes que nada, para comprender y armar un contexto previamente a ello, de por qué vamos a hablar de las ciudades españolas, de la América española, porque la lógica de la ciudad europea española, ¿sí? En América fue distinta a la anglosajona. ¿Por qué? Porque mientras iban avanzando en territorio americano, esto lo explica en otros capítulos anteriores, pero yo quiero hacer un pequeño resumen, ¿sí? Mientras los españoles iban avanzando en esta lógica de ir fundando ciudades, se formaban estos asentamientos en donde vivían la clase dominante, para decirlo de alguna manera, que no se mezclaba con esa chusma, ¿sí? con los otros indios que vivían ahí en las afueras, en la zona rural, en la zona marginal. Entonces, el poder político, económico, se vivía en las ciudades en aquel momento. Justamente por eso de que no querer, de que la gente no se quiera, que esa gente española no se quiera juntar con la chusma de los indios, de los negros, se formaban esta serie de guetos, ¿sí? Que bueno, la lógica después terminó rompiendo el criterio que tenía la corona y se fueron mezclando los grupos y bueno, se fueron formando este nuevo sector que son los criollos, descendientes de europeos españoles y en algunos casos de mulatos, en algún caso de negros, pero bueno, en fin, para hablar propiamente de la ciudad criolla, vamos a entender la lógica de un eje muy importante, el eje del progreso. ¿Cómo progresaba esta ciudad criolla, esta ciudad que tiene una sociedad criolla? Una sociedad que tiene una lógica desde el punto de vista económico importante, ¿sí? La ciudad era un poco el motor del desarrollo económico del país porque, bueno, primero fomentaba en menor medida el mercado interno, se utilizaban nuevas tecnologías, se llevaban al campo nuevas tecnologías, pero por sobre todas las cosas importaba el eje económico más importante, ¿sí? Valga la redundancia, la lógica del mercantilismo, la importación, la exportación y también un poco el contrabando, que se daba en las ciudades y sobre todo en los puertos. Por eso hay puertos muy importantes en Latinoamérica que se han convertido en grandes ciudades. Un ejemplo de ello es Valparaíso en Chile. Bien, entendiendo primero este primer tópico, hay que entender de que la ciudad como eje central de este intercambio, de la compra y la venta, de la importación y la exportación, ha generado un emergente grupo social importante. Una burguesía criolla, ¿sí? Que va a ser aquella que va a dar el puntapié inicial de los grandes cambios que se van dando a lo largo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Casualmente las etapas independentistas de las naciones americanas. Hay mucho sector marginado, ¿sí? Inclusive del ámbito rural y de la ciudad barroca que se va formando en los suburbios de las ciudades, ¿sí? Y que va dándole otra entidad, ¿no? Este grupo que se va formando, que Humboldt lo llamaría hinterland, ¿sí? Es un sector de prófugos de la ley, indios que no quieren ser esclavizados, esclavos que rompen su lazo de dominio con su amo, personas también extranjeras que no se sienten identificadas en la lógica ni de la ciudad ni de la zona rural. Entonces se van formando una especie, decíamos, de sociedad, ¿sí? Una especie de grupo importante que va a ser importante este grupo marginado en la ciudad. ¿Por qué? Porque se va a asentar en los suburbios. Bien, y bueno, va a empezar así a interactuar con esta sociedad criolla, ¿sí? Estamos hablando de dos tipos de sociedades.
que van a estar interactuando. A ver, dentro de estas dos sociedades también va a generarse una especie de alianza, así que uno podría calificarlo, ¿no? La alianza que se genera entre los criollos blancos con algunos mulatos, ¿sí? Le dan a estos sectores marginados lugares que los blancos no querían, pero bueno, son parte de esa sociedad que promete movilidad social, progreso económico, ¿sí? Este sector sí le propone primero darle a los mulatos aquellos trabajos que los blancos criollos no quieren. Por ejemplo, el de capataz, el de servicio doméstico, etcétera, etcétera. Ahora, a los mulatos le dan eso, pero a cambio la clase alta, los criollos blancos, le ofrecen a ellos educación, mejores modales, o sea, le dan las herramientas para que puedan ser civilizados como nosotros, ¿sí? Entendiendo esa lógica. Ese era, podríamos decir, un principio de alianza entre estos criollos blancos. Y había en esta sociedad que se va formando, ¿no? Entre la clase alta, entre la clase, la casta de la burguesía criolla y este sector populacho, ¿sí? Se va dando una lógica en donde entre ambas hay un sector medio, ¿sí? Hay una clase media que generalmente es criolla, ¿sí? También es blanca, que puede ostentar algunos lujos que quizás no tienen la clase más marginada. Se podían, por ejemplo, acá nombra el ejemplo de un sector, un cerrajero que se hace llevar la caja de herramientas por un esclavo. ¿Qué sé yo? En lugar de tener un auto, tenía un esclavo. No, vos sabés, no, yo tengo acá el mono que me lleva la caja de herramientas, ¿viste? No tiene un carrito, tiene un mono que lo lleva. Entonces, tenían ese tipo de beneficios esta clase media. Entendiendo también de que hay en este caso volvemos a la lógica, ¿no? De la importancia de este sector criollo muy importante, porque en América española a finales del siglo XVIII, en 1790, se había hecho un relevamiento de los 15 millones de habitantes que tenía la América española, unos 200.000 eran europeos y unos 3 millones eran criollos blancos, por lo cual estos criollos blancos tenían una superioridad no solamente numérica, sino a través de una masa muy importante que empezaba a formarse, a consolidarse, ¿sí? Que bueno, se dio en esta burguesía criolla, ¿sí? Entendiendo desde lo social la importancia que tenían, ¿sí? Esta nueva clase alta, ¿no? Criolla, ¿sí? Que surge un poco descendiente de viejos conquistadores o de europeos recientes que seguían ese dominio europeo, pero estos hijos o estos nietos de estos dominadores hoy no quieren seguir dependiendo, aunque no lo dicen en un principio claramente, pero entienden de ese protagonismo que tienen importante para estos cambios que se van dando a lo largo de la historia. Bien, antes de que me olvide, hay una nueva fisonomía urbana que se da en estas ciudades. Estas ciudades, en primer lugar, se acentúa, decíamos, la actividad comercial, una actividad comercial que es el escenario principal de estas grandes urbes, en donde se mezcla, ¿sí? La opulencia con la marginalidad, la forma de expansión, y bueno, no sé, en un día se puede ver que la gente rica interactúa con el más pobre, entonces el más pobre quiere copiarle las telas y la ropa, la mulata le quiere copiar la tela y la ropa a la mujer de clase alta que le compra algo,
el rico que le quiere comprar a este mulato aprende un poco el idioma para sacarle una mejor tajada a la hora de comprar. Entonces hay a lo que el autor Romero dice una interpenetración. Estamos hablando de lo social, no de otra cosa, claramente. ¿Qué se da en estas ciudades? Y la sociedad justamente empieza a como un poco a dividirse entre los populaches y la gente de bien. Si bien, por ejemplo, se dan esas diferencias en los actos públicos, por ejemplo. Hay actos públicos que no son los para tomar horas. La actividad pública, los actos que hace la gente, ¿no? Las actividades públicas, ¿no? En donde, por ejemplo, por ahí no va tanto la clase alta, pero sí en donde estos sectores más marginados, no sé, se pelean por una moneda, compran, bueno, lo que serían las ferias, ¿sí? Empiezan a verse en aquel momento y luego en estas ciudades empiezan a desarrollarse algunas actividades más culturales, como teatros, otro tipo de actividad cultural en donde también se ve esa diferencia de la opulencia, de los mejores carruajes, la mejor ropa que tiene la clase alta con respecto a los sectores más populares, ¿sí? Y es una forma de también exhibirse al mundo. Aunque, por otro lado, hay una clase media que no aspira a tener esa opulencia, sino tiene una lógica de tener casa, tener un coche, tener familias, tener hijos, tener una casa, tener un esclavo, tener un sirviente, para cumplir su forma de pertenecer y ser mejor, tener un mejor estatus dentro de esta sociedad, de una forma de ascenso social en esta dinámica de sociedad criolla, una sociedad en donde había alguna manera de progresar desde lo económico y desde el estatus social. ¿Sí? En esta ciudad también decíamos, hay una interpenetración de los distintos grupos sociales, ¿sí? Recién comentábamos el hecho de que la gente populacha podía, así lo dice, gente populacha, podía pertenecer a, o sea, si progresa económicamente puede pertenecer a un estatus mejor, ¿sí? Y bueno, la gente decente, ¿sí? La gente de bien, consideraba que este grupo era bastante coherente, que si trabajaba en la fortuna podía ascender económicamente. Y una de las formas de ascenso económico que fue un poco importante para dar a la siguiente etapa que vamos a hablar, de esta sociedad, de esta burguesía criolla, fue la de la formación. ¿Sí? Muchas personas empezaron a leer y escribir, que fue lo más importante para que empiecen a entrar en juego otro tipo de actores, ¿sí? en esta lógica de las ciudades criollas, los periódicos, ¿sí? La prensa, que se destinaba sobre todo a ir contando, ¿sí? lo que era, no sé, un caso acá el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires, el Mercurio Volante de México, entre otros, que se dedicaban, ¿sí? a contar cuáles eran las novedades comerciales y que haya un intercambio en primera medida con esta gente que estaba formada desde la lógica de la lectura y la escritura. Ese fue el primer paso para que la sociedad empiece a participar, ¿sí? en las discusiones propias que se daban en aquellos momentos en esta ciudad mercantil, ¿sí? en donde el mercantilismo, decíamos, tiene una importancia y una predominancia muy importante. Bien, poco a poco estas ciudades empezaron a politizarse. ¿Por qué? Porque empezaban dentro de las actividades mundanas, empezaban a desarrollarse las actividades intelectuales, ¿sí?
encontrar en tertulias, en discusiones, ¿sí? Que se iban formando y bueno, se fueron formando por ello distintos grupos según su conveniencia ideológica y bueno, fueron los puntos principales que dieron ¿sí? La participación de muchos sectores para que se produzcan los cambios dentro de las ciudades, que bueno, eso después se replicara en el interior, ¿sí? Ahora vamos a desarrollarlo un poquito mejor porque luego de ello hubo alianzas que se establecieron con la gente de la ciudad y los sectores rurales para que se lleven adelante varias revoluciones y el sector criollo tuvo una importante participación en esta parte, ¿sí? en el desarrollo de esos movimientos. Volviendo un poco a las ciudades, en la ciudad, como decíamos, la fisonomía de la ciudad, mejor dicho, la conformación de esta ciudad tiene sectores bastante diversos y el crecimiento es bastante disperso, o sea, desorganizada, está más bien desorganizada. Y esto lleva a que luego las autoridades empiecen a preocuparse por algunas medidas o ideas modernas para que estas nuevas urbes o el nuevo desarrollo de las urbes puedan encontrarle una lógica y una organización para que no se les desmadre. Por ello, para dar un ejemplo, pensaron en la limpieza, en el sistema de alcantarillados, la creación de cementerios, la creación de hospitales, ¿sí? Que bueno, sobre todo para dar una mejor organización en la ciudad. Mientras tanto, en los suburbios están estas casas de juego bastante clandestinas, también está la presencia de sectores bastante marginales que preocupan bastante a las ciudades y bueno, generan la inseguridad que luego comienza, podríamos decir, allí sectores marginados que se dedican a la delincuencia. Esos son los suburbios urbanos. Después hay unos suburbios aristocráticos que eran las casas de fin de semana que tenían los sectores bastante aristos, o sea, los sectores bastante bien económicamente, que están en una posición social y económica muy alta. ¿Sí? Esos son los suburbios aristocráticos. Como no sé, acá en Zárate el suburbio aristocrático en su momento fue la Florida, ¿sí? Que bueno, ahí la gente iba con su quinta y pasaba el fin de semana ahí. Hoy la Florida directamente gente vive ahí, ¿no? Pero bueno, tema aparte. Para entenderle la lógica a la ciudad. Eso por un lado. Y bueno, las revoluciones, decíamos, se van dando por este contacto que tiene la ciudad con algunos sectores del campo. Hay que entender a la ciudad criolla, ¿sí? que crece, ¿no? Se expande, se acelera por la creación de estos grupos reformistas que generó esta nueva élite de la burguesía criolla. ¿Por qué? Porque se entiende a la reforma, ¿sí? La reforma que se da a finales a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Que se dan desde lo político, lo económico y lo social, ¿sí? Las reformas de Carlos III de España y José I de Portugal, ¿sí? En lo político, la monarquía empieza a ser aconsejada por personas bastante iluminadas, aunque no hay cambios muy sustantivos, ¿sí? Y bueno, en ese caso va creciendo, decíamos, en el caso americano, en las ciudades americanas, se constituyen grupos iluminados, ¿sí? Y por eso va a ser muy importante el rol de los criollos en la educación, porque no alcanza solamente con alfabetizar, alcanza una partecita, hay que llevar adelante material para que puedan iluminarse los sectores medios y los sectores altos, los sectores medios, para que se lleven adelante
estas discusiones políticas, ¿sí? Y económicas también, ¿sí? Porque bajo esa lógica económica también entienden que, no sé, desde la botánica se mejoran los suelos, desde lo económico, con ideas económicas, se mejora lo que es el mercado, ¿sí? Se busca la eficacia, y para esa eficacia es importante tener una buena formación, tener gente iluminada. Es una nueva concepción, ¿sí? Decíamos esto, que la actitud reformista proponía una nueva concepción de la política colonial, ¿sí? Que bueno, después disparó a algunas revueltas que llevaron a la independencia. ¿Por qué? Porque había sectores que directamente consideraban que la mejor forma de ser la independencia era meramente económica, ¿sí? Consideraban que ya no era necesario que todo lo que se produzca acá se lo lleven a los españoles. No, también si nosotros producimos, también nos corresponde quedarnos con algo acá. Si somos nosotros los que producimos, somos nosotros los que intercambiamos, ¿sí? Esto genera que, bueno, surja o resurja o que emerja mucho más la burguesía criolla, que bueno, en este caso asume una ideología reformista con ideas iluministas, ¿no? La razón por sobre todas las cosas. Que bueno, en este caso, en esta sociedad abigarrada, ¿sí? Esta sociedad criolla bastante diversa, logra una cohesión bastante mayoritaria que permite la independencia en varios países. Y bueno, se gesta por esta diversidad habitacional, esta diversidad de los habitantes de estas ciudades, que bueno, después repercute en la independencia, ¿no? Para tener idea más o menos de las insurrecciones, ¿no?, que se dieron. Por ejemplo, en Cusco, la rebelión empezó con un criollo mestizo, pero bueno, después se replicó con otros sectores. En La Paz directamente se escribían lemas como muerte al rey de España, directamente como eje principal de estos sectores bastante separatistas que no querían seguir bajo el yugo de la corona española. Bien, bueno, acá sí hubo una alianza entre el sector indígena y el sector criollo, que bueno, el sector criollo después hubo algunos sectores que continuaron, otros que se amoldaron un poquito más a los españoles, pero al fin y al cabo los sectores que luego terminaron venciendo desde el punto de vista político con el paso del tiempo han sido obviamente los independentistas, los que tenían unas miradas mucho más de avanzada en aquellos momentos. Muchas de las ideas venían de Europa, ¿sí? La idea de Montesquieu, la idea de... bueno, esas ideas fueron las que tenían las burguesías criollas ilustradas, ¿sí?, que luego empezarían a imponer su hegemonía dentro del control político, y es algo que luego termina siendo un problema grande con algunos sectores rurales que no aceptan tanto la hegemonía de estas burguesías criollas, que al fin y al cabo, burguesías criollas propiamente urbanas, que al fin y al cabo luego con el tiempo se consolidan y son parte de los distintos gobiernos a lo largo de la historia. No quiero extenderme mucho más, creo que con 25 minutos está bien. La idea es que estos últimos 5 minutos ustedes me pregunten alguna duda o algo, yo les respondo aunque sea vía WhatsApp.